Muchas gracias, Ani. Bien, siguiendo con los tipos de trastornos de conducta alimentaria, también tenemos a la bulimia. ¿Alguien por ahí sabe el significado etimológico de la bulimia? Pueden de repente escribir por el chat o levantar la mano. ¿De dónde viene la bulimia? ¿O qué significa? ¿A alguien le gustaría participar? Bien, les comento que la palabra bulimia viene de un significado etimológico que significa un apetito tan grande como el de comer como el de un buey o la capacidad para comer como un buey. Por eso es que una de las principales características de este trastorno es la presencia de los llamados atracones. La bulimia es un tipo de trastorno de conducta alimentaria. Una de las características es que la persona con bulimia come en grandes cantidades de comida de una vez y luego tratan de eliminarlas o deshacerse del peso que ganaron vomitando, tomando laxantes, pastillas, haciendo ayuno o ejercitándose mucho más de lo normal. La bulimia nerviosa afecta principalmente a adolescentes y adultos jóvenes. Anualmente, cerca de de cada 100 mujeres jóvenes sufren bulimia nerviosa. Este trastorno es mucho menos frecuente en hombres. La persona con bulimia vive con sentimientos de vergüenza y culpa. Las personas tienden a consumir alimentos dulces e hipergrasos, ¿no? Como los helados, las tortas, los chocolates, durante estos episodios de atracones. La cantidad de alimentos consumidos varían en cada atracón y a veces llega a miles de calorías. Los atracones tienden a ser episodios que se disparan a menudo por un estrés psicosocial. Entonces, este estrés psicosocial es causado a veces, por ejemplo, en el colegio, ante la entrega de una tarea o una exposición, o en el trabajo, ¿no? De repente ante una reunión o una entrega de informes, ¿no? Estos pueden aparecerse hasta varias veces al día y normalmente se realizan en secreto. El atracón es seguido por conductas compensatorias, como bien los mencioné, vómito autoinducido, uso de laxantes, diuréticos, ejercicios excesivos o ayunos. En general, estas personas tienen un peso normal, una minoría tienen un sobrepeso o son obesos. Dentro de la sintomatología, como bien se mencionó, tienen el sentimiento de no tener el control mientras se dan el atracón, tratan de compensar el episodio del atracón con vómitos, uso de laxantes o diuréticos, el ayuno o el ejercicio excesivo por sentirse culpables ante esos episodios. Tienen una imagen de sí mismos que está dominada por el peso corporal y la apariencia. Es probable que que se dé un atracón y se purgue en secreto. Bien. La gravedad se basa en la frecuencia de comportamientos compensatorios inapropiados. ¿Y qué son los comportamientos compensatorios inapropiados? Son los vómitos autoprovocados, el uso de laxantes, diuréticos, el ayuno o el ejercicio excesivo, como bien les mencioné hace un momento. Estos pueden ser leves. Cuando son leves, es un promedio entre 1 a 3 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Cuando es moderado, es un promedio entre 4 a 7 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Cuando es grave, es un promedio entre 8 a 13 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Cuando es extremo, es un promedio de 14 episodios de comportamientos compensatorios inapropiados a la semana. Bien. Otro tipo es la anorexia nerviosa, que se caracteriza por un incesante esfuerzo por adelgazar, una percepción distorsionada de la imagen
corporal. Como bien apreciamos en la imagen a este señor, ¿no? Cómo se ve en el espejo, con una distorsión de él. Este tipo de personas tienen un miedo intenso a volverse obesos, tienen restricciones de consumo de alimentos, miden su control de ingesta por calorías, están pendientes de ellos, viendo los empaques o lo buscan en redes, en las redes las calorías que tienen el alimento antes de ingerirlo, lo que conlleva a un peso corporal considerablemente bajo. Para evitar aumentar de peso o para seguir adelgazando, las personas anoréxicas suele restringir demasiado la cantidad de comida que consumen. Para controlar el consumo de calorías, pueden vomitar después de comer, a pesar de que comen muy poco, o usar métodos como los laxantes, los suplementos dietéticos, los diuréticos o los enemas. Además, para intentar bajar de peso, pueden ejercitarse en exceso. Eh, para las personas con anorexia es importante controlar su peso y su figura corporal y hace todo tipo de sacrificio que suele interferir en su vida de forma significativa. La anorexia comienza entre los 15 y 25 años, pero puede desarrollarse en niños de tan solo 10 años, en personas mayores, aunque el 90% de quienes tienen anorexia son mujeres. La anorexia también puede afectar a los hombres. Bien, dentro de los signos y los síntomas físicos de la anorexia están relacionados a la extrema debilidad física provocada por la falta de alimento. Como bien, ellos se restringen mucho con el tema alimenticio. Como consecuencia del adelgazamiento extremo aparecen algunos signos físicos como la piel seca, rugosa, la caída de cabello, la pérdida de la menstruación durante al menos 3 ciclos menstruales. También tienen fatiga, insomnios, mareos o desmayos, ¿no? Por la falta de alimentación. Su pigmentación azulada en los dedos de la mano, vello suave como pelusa que cubre el cuerpo, es una forma de autoprotección que el cuerpo comienza a tener. También tienen estreñimiento y dolor abdominal, intolerancia al frío, deshidratación. También comienzan a tener un miedo intenso a ganar peso. Restringen estrictamente la ingesta de alimentos mediante dietas o el ayuno, hacen ejercicios de forma excesiva, tienen una distorsión de la imagen corporal o verse gordos o gordas a pesar de estar delgados, reducción del peso por debajo de lo normal hasta llegar a una malnutrición. Bien, dentro de la gravedad se basa en el índice de masa corporal. Leve cuando el índice de masa corporal es mayor o igual a 17 kilogramos entre metros elevados al cuadrado. Moderado cuando el índice de masa corporal es de 16 a 16,99 kilogramos entre metros elevados al cuadrado. Y grave cuando el índice de masa corporal es de 15 a 15,99 kilogramos entre metros elevados al cuadrado. Y extremo cuando el índice de masa corporal es menor que 15 kilogramos entre metros elevados al cuadrado. Bien, ahora les voy a compartir un pequeño video. La cena en media hora. 280 para el cerdo, 300 los fideos, 125 las habichuelas, 150 para el pan y 75 para la mantequilla. Lo tengo bajo control. Nada malo va a pasarme. Decía que tomaba los antidepresivos, pero los botaba por el inodoro. Temía que la hicieran aumentar de peso. Y sé que tiene derecho a descargarse. Su madre, Judy, es una lesbiana bipolar. No es esa la Judy razón. ha tenido... Haces muchos abdominales.
No tantos. No era una pregunta, de ahí vienen esos moretones en tu columna vertebral. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste la menstruación? Oh, Dios. Ah, creo que debió ser... Fue hace mucho tiempo. No me siento demasiado enferma, ¿sabe? Quiero ser delgada, ¿no dicen que es mejor? Sobreviviré a los normales. ¿Te gusta esto? ¿Los vellos? ¿Qué? No, no me... Lanugo. Tu cuerpo trata de mantenerte caliente produciendo más pelo. Bien, de repente algunos han visto la película en Netflix, pero ¿qué tipo de trastorno de conducta alimentaria pueden identificar? De repente lo pueden escribir por el chat o pueden abrir su micro. Según la sintomatología que han podido ver, ¿no? Porque acá hay varias características de este personaje. O poner por el chat las características que están viendo. Muchas gracias, Sofía. Anorexia. Sí, es de la película Hasta los Huesos. Gracias, Katia. Anorexia. Valeria, anorexia. Muchas gracias. ¿Y qué síntomas han visto en esta persona que les ha llevado a identificar a la anorexia? De repente, algunos por ahí que puedan escribir, porque hay varios que han escrito la falta de menstruación, el exceso de ejercicio. Muchas gracias, Katia. Sí, como bien comentan por el chat, es la anorexia nerviosa, ¿no? Por la sintomatología que esta persona ha tenido, la falta de menstruación, el exceso de ejercicio, el tema alimenticio, ¿no? Controlar las calorías que está consumiendo, control de calorías que come, muchas gracias Diana, el tema también del cuerpo, cómo comienza a reaccionar con los vellos, ¿no? Como autoprotección. Bien, muchas gracias. Gracias, Rocío. Continuamos con ¿qué causa los trastornos alimenticios? Los trastornos alimenticios son trastornos de origen multifactorial, es decir, que se puede causar por interacción de diferentes factores. Pueden ser a nivel biológico, a nivel psicológico, a nivel familiar y a nivel sociocultural. Por ejemplo, como la genética y biología. Algunas personas pueden tener genes que aumenten el riesgo de presentar este tipo de trastorno de alimentación. Y asimismo, en la salud psicológica y emocional, las personas con trastorno de alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que van a contribuir a este trastorno. Por ejemplo, pueden tener una autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos, ¿no? Bueno, continuamos con los factores de riesgo para desarrollar los trastornos alimenticios. Creo que había una pregunta en el chat. ¿Les parece si lo contestamos al final? Hay un espacio de preguntas y ahí lo podemos contestar. ¿Okay? Continuamos con los factores de riesgo para desarrollar los trastornos alimenticios. Uno de ellos son los factores individuales, donde está la predisposición genética, lo que hablé hace un momento. El riesgo de padecer un TCA es mayor si se compara con el resto de la población general y si existe un antecedente de algún familiar con trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Sin embargo, a pesar de que existe una vulnerabilidad genética para el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, no es un factor determinante, y ya que es una enfermedad multicausal, como lo dije, ¿no? Este factor combinado con otro tipo de ambiental o social puede aumentar la posibilidad de padecer un trastorno de conducta alimentaria, ¿no?
Asimismo, los rasgos psicológicos, ciertos rasgos de personalidad como es el perfeccionismo, como lo mencioné, alto grado de autoexigencia, el ser estricto con uno mismo y la necesidad de tener control sobre todo, ¿no? Puede estar relacionado también a la condición de un trastorno de conducta alimentaria. También la baja autoestima. Tener una baja autoestima puede ser uno de los factores de riesgo, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de baja autoestima? Con baja autoestima nos referimos a que hay una percepción de nosotros mismos que nos impide percibirnos como personas valiosas, ¿no? O talentosas, o simplemente tener un juicio objetivo de nosotros mismos, o ver algo en lo que somos quizás buenos, y no, sino que es al revés, ¿no? Se ve que la persona con baja autoestima trata de decir que no, por ejemplo, muchas veces se relaciona con que no es bueno en nada, que no sirve para nada, nada le sale bien, entonces todo lo ve como que negativo, ¿no? Y no es así. Además, ciertos rasgos de personalidad con tendencia a la introversión. ¿A qué nos referimos? Las personas con la tendencia a la introversión, su principal interés y atención está en su propio mundo interno, ¿no? Es decir, se enfocan más en sus pensamientos, en sus sentimientos y en sus estados de ánimo que en busca de estímulos externos, ¿no? Es decir, que estar con otras personas, de convivir con otras personas, entonces más se enfocan en ellos, en su mundo interno, en sus pensamientos, en sus sentimientos, ¿no? Asimismo, la inseguridad hacia uno mismo también incrementa la posibilidad de desarrollar un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? En las personas con riesgo de tener un trastorno de conducta alimentaria, la autoestima está mucho más vinculada a la imagen corporal. Si la imagen corporal no es la que ellos desean, pues se suele presentar una autoestima baja, ¿no? Como les mencioné. Asimismo, otro factor de riesgo es la adolescencia. La adolescencia es una etapa vital en la que existe un mayor riesgo de desarrollar el trastorno de conducta alimentaria. Este trastorno se puede dar en cualquier edad, pero la mayoría de esta enfermedad aparece en la adolescencia. ¿Y por qué en la adolescencia? Porque es una etapa en la que existe desarrollo de la persona y se comporta y hay muchos cambios en ella, ¿no? Cambios físicos, cambios emocionales, cambios conductuales. Y el adolescente va a adquirir mayor autonomía, ¿no? Y a veces y esto también puede entorpecer que se detecte ciertos factores de riesgo, ¿no? Asimismo, el sexo femenino. Como mencionó mi compañera anteriormente, la mayoría, o por no decir el trastorno, más afecta a las mujeres, ¿no? Por ende, el ser mujer también implica un riesgo de padecer un trastorno de conducta alimentaria. Asimismo, la obesidad, porque se ha considerado que la obesidad en la infancia y la adolescencia es un factor de riesgo para desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Dentro de los factores familiares, un ambiente familiar desestructurado y sobreprotector, cuando en las familias no existe una estructura estable y segura, y por el contrario, aquellas en las que la comunicación y la dinámica familiar es excesivamente rígida, muy controladora y exigente, también puede influir en el desarrollo de un trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Pero muchas veces las personas, hay unas familias que son muy estrictas en el caso de la comida, ¿no? De mantener un peso ideal. Entonces, eso también puede ser un factor de riesgo para padecer un trastorno de conducta alimentaria. Asimismo, la educación familiar, ¿no? Aquellas familias en las que no se potencia la asertividad, sabemos que la asertividad es la habilidad de poder expresar nosotros mismos de manera amable, franca, directa, lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces, y también que no se... la autoestima, ¿no? Que no se favorezca la aparición, puede que no se potencien tanto la asertividad como la autoestima,
puede favorecer la aparición de este tipo de trastorno, ¿no? Asimismo, las familias que dan mucha importancia a la delgadez, lo que les mencionaba, ¿no? Y un aspecto físico, como medio de éxito social, se va a convertir en transmisoras de este tipo de trastornos, ¿no? Dentro de los factores sociales, pues encontramos el modelo de belleza imperante que nuestra cultura maneja hoy en día, ¿no? Que promueve estereotipos y valores en las que se premia el aspecto físico por encima de otros valores, ¿no? Por ejemplo, alaban mucho a las personas que tienen un aspecto físico bueno, entonces es como que las personas dicen, ¡ay, qué bonito cuerpo tienes!, ¿no? Y hacen diferentes tipos de comparaciones, ¿no? Entonces eso también es un factor social, ¿no? La presión social respecto a la imagen, este es otro, porque el ideal estético de belleza es difícil de conseguir para la mayoría de chicas y mujeres, ¿no? Y los medios de comunicación favorecen esta presión social asociando de manera reiterada la delgadez como un éxito personal, ¿no? Y el rechazo e imaginación a que no cumple con estos estándares de belleza o canon de belleza que ya están impuestos, ¿no? Es lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, las redes sociales son las personas son muy hirientes al momento de comentar sobre el aspecto físico de otras personas, ¿no? Perdón. Son muy hirientes y eso puede causar algún tipo de perdón, cierto tipo de malestar a las personas, ¿no? Asimismo, determinados deportes o profesiones, por ejemplo, algunos deportes de competición en la que la imagen física es indispensable para conseguir triunfar, pueden favorecer también la aparición de este tipo de trastornos, ¿no? También van a ser un grupo de riesgo aquellas profesiones o aquellas personas en las que están relacionadas al mundo ya sea de la moda, del espectáculo, la televisión o el cine, ¿no? Ya que en estas profesiones a menudo se va a ejercer cierta presión en cuanto a tener determinada imagen, ¿no? Por ejemplo, veremos por ejemplo, en las redes sociales o en la televisión que la mayoría, por no decir todas las personas que trabajan en redes sociales, pues tienen un cuerpo bien trabajado y mantienen un estándar de belleza, ¿no? Asimismo, las experiencias anteriores que se pueden tener también son factores de riesgo porque las personas, especialmente en el caso de los niños y los adolescentes, que en algún momento hayan recibido críticas o burlas relacionadas con su apariencia física y que debido a esto se han sentido inseguras con su imagen, pueden presentar también tendencia a desarrollar un trastorno de conducta alimentaria. Por eso, muchas veces quizás nosotros no lo hagamos con intención de ofender a alguien o decirle algo, simplemente tratamos de bromear con ciertos comentarios que podemos decir a las personas, como por ejemplo, estás muy gordo, o estás muy flaco, o eres un flacuchento, ¿no? Muchas veces podemos bromear con ese tipo de cosas, pero no sabemos qué daño le podemos estar ocasionando a la persona, ¿no? Entonces, pues tengamos mucho más cuidado en decir las cosas a las personas porque podemos herirlos, ¿no? Y podemos provocar cierto tipo de actitudes que más adelante se pueden convertir en algún tipo de trastorno. Muchas gracias, Ani. Siguiendo con la exposición, ¿cómo se diagnostican los trastornos alimenticios? Es importante acudir a un psicólogo especialista en el tema o a un centro especializado.
donde intervienen varios especialistas como el psicólogo, el psiquiatra, médicos y nutricionistas, porque todos van a trabajar en conjunto. El diagnóstico precoz es fundamental para mejorar el pronóstico de la persona y prevenir la cronicidad. Cuando se sospeche la presencia de un trastorno de conducta alimentaria, el especialista procede a realizar un historial clínico de la persona, ¿no? Completa, tomando en cuenta los datos específicos que deben recoger, que comienzan a recoger desde que comenzó el tipo de la enfermedad, los cambios de peso, ¿no? Los variantes, cuando subió, bajó, el tipo de alimentos que comenzó a consumir o comenzó a evitar, así como sus horarios de comida, los métodos utilizados para perder peso. Su pronóstico mejora notablemente cuando el diagnóstico es realizado dentro de los 3 primeros años de la enfermedad, por lo que el diagnóstico precoz es fundamental para mejorar su pronóstico y prevenir el tema de la cronicidad, ¿no? Para que no se vuelva crónico dentro de la persona.